tardes a todos. Mi nombre es Benita Mobayet y en el día de hoy les expondré brevemente acerca de las sociedades mercantiles y su clasificación en Venezuela. Espero que les sea de agrado. Comencemos. Las sociedades mercantiles representan la unión voluntaria de un grupo de personas cuando quieren emprender una actividad comercial o productiva en donde obtienen un lucro en conjunto. En estas sociedades mercantiles se establecen pautas tanto para la constitución de la misma como para el ejercicio de sus funciones a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el origen de las sociedades mercantiles? Cartago, Fenicia y Roma fueron los precursores de las sociedades mercantiles. En esa época, donde estaban regidos a través de la ley Pluvia, eran prohibidas las actividades comerciales y prevalecían las actividades recaudadoras de impuestos. Para ello, las personas se unían en grupos de manera que pudieran ejercer la recaudación de impuestos y paralelamente desarrollaban la actividad comercial con la venta de suministros y materiales para el pueblo. Venezuela recibe influencia de las colonias hispanoamericanas que estuvieron también conducidas de alguna manera en la elaboración de preceptos para la conformación de las sociedades mercantiles. Y hasta la fecha de la independencia, Venezuela tenía como norte los estatutos y leyes contenidos en las leyes indias. Pero ya constituida la independencia, José Antonio Páez realiza el primer Código de Comercio venezolano, en donde ya figuraban entidades o sociedades mercantiles que fueron primigenias. Las sociedades mercantiles han evolucionado conforme ha pasado el tiempo. En nuestro Código de Comercio de 1955 ya están establecidas algunas nuevas formas de sociedad mercantil que funcionan dentro de nuestro territorio nacional. Las sociedades mercantiles comparten rasgos en común y también elementos diferenciadores que hacen que sea discriminada del resto de las sociedades mercantiles conformadas. Los rasgos en común son la denominación, en donde ellas reciben un nombre propio y un domicilio fiscal, la integración de personas de manera voluntaria, llamados socios, el hecho de que corresponde a ellas tener en sus haberes un activo representado en capital y patrimonio o bienes, y que adquieren una cualidad jurídica en donde la hacen tanto poseedoras de capacidad civil manifestada al momento de poder adquirir bienes patrimoniales, ya sea a título oneroso o a título gratuito, y también tiene una capacidad jurídica de afrontar obligaciones y derechos frente a terceros. La sociedad mercantil posee una nacionalidad que puede ser nacional o extranjera, y también todas están conformadas por estatutos legales que la conllevan al libre y óptimo ejercicio de sus funciones, dentro de parámetros que le dan solemnidad a cada acción ejecutada dentro de la misma. ¿Cuáles son los elementos para la constitución de una sociedad mercantil? Son tres: el elemento social, que es la parte humana conformada por los socios, y lo que ellos traen consigo, sus esfuerzos, sus bienes
y todo lo que tienen ellos para la conformación de la sociedad mercantil. El elemento patrimonial, que viene a ser el conjunto de bienes para afianzar el capital social. El elemento formal, que viene a ser la constitución estatutaria, legal, y todos los preceptos que le dan legalidad al ejercicio de las funciones de la sociedad mercantil. ¿Cuáles son las clasificaciones de las sociedades mercantiles según disposiciones del Código de Comercio vigente? Está contemplada la conformación de la sociedad o compañía anónima, que está designada por las siglas SA o CA, dentro del cual está considerada como una sociedad de capital por el monto de su capital, que está dirigido a la satisfacción de obligaciones contraídas por esta. Las compañías anónimas son entidades autónomas y responden con su patrimonio físico generado de la misma. Está la sociedad de responsabilidad limitada, las siglas son SRL, y pertenece también al grupo de sociedades de capital. Pero en este caso los socios tienen una restricción en la acción que tienen basada en la adquisición o tenencia de acciones en su poder. Está designada con las siglas SRL y, como les dije, la responsabilidad de los socios está basada en torno a los aportes que han dado hacia la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. Se encuentra también establecida la compañía en nombre colectivo. Es una sociedad mercantil que es caracterizada porque los socios tienen la obligación de responder con su patrimonio personal a todo lo que tiene que ver con la parte de atención a obligaciones frente a terceros. Normalmente, esta clase de compañías son ejercidas por grupos profesionales como bufetes de abogados o grupos de ingenieros, que lo que persiguen es el ejercicio de su actividad intelectual mediante el suministro de su conocimiento. Esa es la mayor personificación, ejemplo de lo que se puede ser como compañía de nombre colectivo. Están las compañías en comandita, que pueden ser discriminadas como comandita simple, en donde encajan en las sociedades mixtas de base personal, y en lo que es la comandita simple, los socios responden de manera limitada y solidaria, pero basada en cuotas. Ahora, en las compañías de comandita por acciones, que igualmente es una sociedad mixta basada en el aporte de cuotas y acciones, de la responsabilidad de los socios que la integran de manera conjunta. Ahora bien, para poder diferenciar las distintas clases de sociedades mercantiles, tenemos unos datos que tenemos que tomar en cuenta. La constitución, el número de socios, la base y el capital, y las acciones que las conforman. Cada una de ellas maneja unos criterios para poder darle clasificación a la tipología de la sociedad mercantil que queremos constituir. Todo incide. En las sociedades de nombre colectivo, como lo dije anteriormente, los socios generalmente pertenecen a gremio profesional. El socio colectivo aporta bienes o capitales para la constitución de la sociedad y se les conoce como socio capitalista, y el socio que aporta la parte intelectual se reconoce como socio industrial. Al haber la muerte o interdicción de alguno de los socios, se elimina la sociedad en nombre colectivo, se extingue. Puede transformarse en sociedades de responsabilidad limitada, en una sociedad de comandita simple por acciones y también en una sociedad anónima. Es característico de todas las sociedades de nombre colectivo que sean administradas y funcionan en base a la Asamblea General de Accionistas, que es donde se reúnen el grupo de socios para deliberar cómo va el progreso del funcionamiento de la empresa. Estas
asambleas se dividen en asambleas ordinarias y se dividen en asambleas extraordinarias. Las ordinarias se hacen una vez al año y las extraordinarias se hacen cada vez que hay algo que discutir en referencia al proceso y las funciones de la sociedad en nombre colectivo. Las sociedades en comandita están designadas con las siglas y C. Existen bajo una razón social por varios socios comanditados que se responsabilizan por las obligaciones sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Como ya dijimos, existen dos tipos de sociedades en comandita: las sociedades de comandita simple y las sociedades de comandita por acción. Las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son la sociedad mercantil más común en nuestro país. Está reconocida abiertamente por las compañías de enorme capacidad que están en nuestra parte comercial. Nace bajo una denominación o razón social en donde sus socios tienen obligación limitada al pago de sus acciones. Como ya vimos, las acciones son títulos de crédito que le asignan poder y voz y voto a los accionistas en las asambleas generales. Se distingue como sociedad anónima en una abreviatura por SA. El contrato social, en donde está estipulada la constitución de una sociedad anónima, tiene que distinguir el aporte social, el capital, el domicilio, el número de socios, la identificación de los socios y el capital suscrito, de qué manera está distribuida el valor nominal de cada acción que haya que pagarse, y todos los bienes son colectivos, pero que le dan autonomía a esa sociedad anónima. La transformación común puede una sociedad anónima transformarse en una sociedad de nombre colectivo, en una sociedad en comandita o en una sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas podrían transformarse en sociedades colectivas, comanditas o de responsabilidad limitada. La transformación más común que se ve en nuestro país es de compañía anónima a sociedad de responsabilidad limitada. Esto ocurre cuando hay una reducción del capital y esto se ve cuando hay un pobre ejercicio de la empresa y hay la necesidad de tener menos declaraciones fiscales y exigencias formales. Entonces puede haber esa transformación de sociedad anónima a sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas vienen regidas como el resto de las sociedades basadas en acciones. Ya dijimos que las acciones son títulos de crédito que pueden tener los socios para tener poder dentro de la sociedad comercial. Estas clases de acciones pueden ser comunes, preferidas, nominativas, al portador, de tesorería, ¿verdad? Cada una de ellas depende de la forma como fue adquirida estas acciones. Las comunes pueden ser de libre adquisición, ¿verdad? Y representan parte activa del capital de la sociedad. Las preferidas se otorgan a un titular en específico. Las nominativas tienen que ver específicamente con el nombre de un titular. El portador la puede tener cualquier persona, y de tesorería son las que están guardadas, que pertenecen a parte de los activos de la sociedad mercantil. La cesión y derechos que otorga la cesión: cualquier socio puede tener libertad de interrumpir o eliminar o transmitir el poder que tiene a la hora de tener acciones dentro de una compañía. Espero en lo que refiere a la parte de sociedad de responsabilidad limitada, hemos dicho de que se trata de que los socios tengan una responsabilidad específica de acuerdo al número de acciones. Espero que haya sido agradable esta intervención y verles en otra ocasión. Feliz tarde.